A los 61 años, Gustavo Bermúdez sigue siendo uno de esos nombres que despiertan una mezcla de nostalgia, admiración y curiosidad profunda. Para muchos, es el galán eterno de las telenovelas argentinas. El hombre de mirada serena y voz pausada que, durante décadas, llenó la televisión de personajes intensos, apasionados y memorables. Pero para él, hoy, la vida ha tomado un rumbo distinto. Más íntimo, más silencioso, más centrado en lo que realmente importa. Y en el centro de todo están sus hijas, su refugio emocional y su verdadera razón de vivir. Después de dominar la pantalla en los años 90 y principios de los 2000, Gustavo decidió algo que pocos actores se atrevieron a hacer: alejarse en el punto más alto de su fama. Lo hizo sin escándalos, sin anuncios dramáticos y sin explicaciones públicas. Simplemente desapareció del ruido mediático. Y esa decisión todavía alimenta especulaciones, debates y teorías. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más humana. Gustavo quería ser padre. Pero no un padre a la distancia. No un padre que llega tarde a los actos escolares. No un padre que vive midiendo el tiempo entre rodajes, entrevistas y giras promocionales. Quería estar ahí. Realmente ahí. Despertar a sus hijas, prepararlas para la escuela, escucharlas hablar de sus sueños, acompañarlas en sus temores, verlas convertirse en mujeres fuertes y seguras. Cuando habla de sus hijas, aunque lo hace muy poco y apenas en contadas entrevistas, sus palabras cambian. Su voz se vuelve más suave, más lenta, más profunda. Allí está su verdadera historia. Gustavo siempre dijo que la fama es una circunstancia, pero la familia es una elección. Y él eligió priorizar lo segundo, incluso si eso significaba encerrarse en un hermetismo que muchos confundieron con soberbia o desinterés. Pero detrás del silencio había otra realidad. La paternidad lo transformó. En su casa, lejos de los es, Gustavo se convirtió en un hombre cotidiano, no el protagonista perfecto, impecable y elegante que todos recordaban, sino un padre que aprende, que pregunta, que se equivoca y que vuelve a empezar. Él mismo reconoce que la crianza le exigió una sensibilidad distinta a la que se necesita para actuar. Le exigió paciencia, flexibilidad, ternura y, sobre todo, presencia absoluta. Las razones de su retirada del medio también tienen que ver con una especie de código personal. Gustavo nunca toleró la exposición innecesaria, las discusiones superficiales o el circo mediático que rodea la vida de las celebridades. Cuando entendió que las redes sociales habían convertido la intimidad en una moneda de cambio, sintió que su camino estaba en otro lugar. No quería ver su vida reducida a titulares, malentendidos y rumores reciclados. No quería que sus hijas crecieran viendo su apellido usado como mercancía para el escándalo fácil. Quería protegerlas. Y lo hizo. En un mundo donde la fama dejó de ser una consecuencia del trabajo artístico para convertirse en un objetivo en sí mismo, Gustavo eligió no participar. Eligió la coherencia. Eligió lo que pocos eligen: la tranquilidad. Aunque muchos lo imaginan como un hombre tradicional, lo cierto es que Gustavo se adaptó sorprendentemente bien a la vida moderna. Entiende el lenguaje emocional de sus hijas, respeta sus espacios, dialoga como un igual, no como una figura de autoridad rígida. Sus hijas no lo ven como un galán, ni como un mito televisivo. Lo ven como un hombre sensible, prudente, a veces demasiado analítico, pero siempre presente. Es un padre que escucha antes de hablar, que observa antes de opinar, y que prefiere el consejo sereno al sermón autoritario. Según quienes lo conocen, incluso en discusiones familiares, mantiene esa calma eterna que lo caracterizaba frente a las cámaras. Su casa nunca fue un lugar de gritos ni de tensiones, sino un espacio donde se privilegia la palabra y el entendimiento. A los 61 años, Gustavo vive una rutina que para muchos sería aburrida, pero para él es un privilegio ganado. Se despierta temprano, hace actividad física suave, camina,
Prepara su desayuno con una disciplina casi monástica y dedica buena parte del día a la lectura, la escritura o la gestión de proyectos artísticos que no necesariamente implican actuar. Le gusta administrar su tiempo sin urgencias. Le gusta decir que ahora vive a velocidad humana, algo que el mundo del entretenimiento raramente permite. Ya no persigue metas externas, no necesita premios, no necesita validación, no necesita competir. Ha llegado a una etapa de su vida donde lo único que quiere es paz, armonía y la satisfacción de saber que hizo lo correcto cuando sus hijas lo necesitaron. Sus hijas crecieron lejos de los flashes, pero no lejos del afecto. Gustavo siempre les enseñó que la vida no se mide en seguidores, sino en vínculos auténticos. Les enseñó a ser independientes, a tener criterio propio, a desarrollar talentos que no dependieran del apellido Bermúdez. Y hoy, cuando él mira hacia atrás, sabe que valió la pena. Una de las cosas que más lo enorgullece es ver cómo sus hijas lo consultan no por obligación, sino porque realmente valoran su opinión. Esa es la clase de relación que no se compra, que no se disfraza, que solo se construye con tiempo y presencia real. Para él, esa es la mayor recompensa. A diferencia de otros artistas que sufren al alejarse del centro de atención, Gustavo se siente particularmente cómodo en esta etapa. Ha aprendido a valorar el silencio como un espacio de libertad. Ha comprendido que la felicidad no siempre está en los grandes logros, sino en las pequeñas serenidades diarias. Muchos colegas lo describen como un hombre espiritual, introvertido, reflexivo. Siente profundo respeto por la vida simple, una comida en familia, un atardecer sin cámaras, una conversación genuina. Eso, para él, es éxito. Su círculo íntimo dice que Gustavo siempre tuvo una especie de sabiduría prematura, como si entendiera antes que el resto que la fama es algo pasajero, que la verdadera identidad se construye cuando nadie te mira. Aunque no actúe con la frecuencia de antes, Gustavo mantiene intacta su pasión por la interpretación. Su relación con el arte nunca se apagó, solo se volvió más selectiva. Ahora elige proyectos que lo movilizan emocionalmente, que le permiten desafiarse como artista y como ser humano. En privado, sigue estudiando guiones, analizando personajes, investigando técnicas actorales contemporáneas. No lo hace por trabajo, lo hace por amor al oficio. Sabe que actuar es parte de su identidad, pero ya no necesita convertirlo en el eje total de su vida. Hoy, cuando se mira al espejo, Gustavo ya no ve al joven apurado que corría de set en set. Ve a un hombre entero, que sobrevivió al vértigo de la fama y eligió un camino propio. Ve a un padre agradecido, un artista equilibrado y un ser humano que encontró en la sencillez la respuesta a preguntas que antes lo perseguían. Su vida a los 61 no es escandalosa ni sorprendente. No está llena de romance polémico, ni conflictos familiares, ni dramas públicos. Es una vida normal, tranquila, profundamente humana. Y tal vez por eso genera tanta curiosidad. Porque es un recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo, todavía hay quienes priorizan lo auténtico por encima de lo espectacular. Nos adentramos en la parte más compleja, profunda y silenciosa de la vida de Gustavo Bermúdez. Sus decisiones personales, aquellas que marcaron un antes y un después en su historia familiar, emocional y profesional. Observábamos al padre presente y al hombre que eligió la calma. Aquí descubrimos al ser humano que debió atravesar dudas, contradicciones internas, pérdidas, miedos y momentos de reinvención para llegar al equilibrio que hoy lo define. La vida de Gustavo no fue una línea recta. No hubo un único camino iluminado por la fortuna o el éxito. Hubo giros inesperados, decisiones dolorosas y etapas en las que el actor tuvo que reconstruirse desde cero, incluso cuando desde afuera parecía tenerlo todo. A finales de los años 80 y principios de los 90, Gustavo vivía un auge arrasador. Cada telenovela en la que participaba se convertía en un éxito continental, y su nombre se repetía en miles de hogares de Argentina, Chile, Uruguay, México, Italia y España. Para el público era un galán perfecto. Para la industria,
un talento invaluable. Pero desde dentro, él experimentaba algo muy distinto. La fama crecía más rápido que su capacidad de procesarla. Gustavo lo ha dicho en círculos íntimos. A veces, el éxito llegó tan rápido y tan alto que sintió vértigo. Le costaba distinguir dónde terminaba el personaje y dónde empezaba el hombre. Las jornadas interminables, los contratos millonarios, las giras por el exterior, las entrevistas, las campañas publicitarias. Todo estaba rodeado por una energía que lo impulsaba hacia afuera, hacia la exposición, hacia la exigencia constante. Pero Gustavo siempre fue un hombre introspectivo, más reservado que ambicioso, más observador que protagonista. Y en esa época, la vida lo obligaba a ocupar un rol que no siempre coincidía con lo que él quería hacer. Detrás de cámaras, se refugiaba en la tranquilidad de su familia, en silencios prolongados, en lecturas, en conversaciones profundas con amigos de confianza. Desde joven tenía claro que no quería convertirse en un ícono vacío, en un maniquí televisivo. Su sensibilidad era más fuerte que su necesidad de permanecer en el centro de la atención. Mientras sus colegas luchaban fervientemente por permanecer en la cúspide del reconocimiento público, Gustavo comenzó a imaginar una vida diferente, una vida más humana, más equilibrada. Una vida en la que pudiera detenerse y mirar a su alrededor sin la presión de miles de ojos, esperando su próximo movimiento. Su retiro no fue impulsivo. Tampoco fue un acto de rebeldía. Fue un proceso lento, reflexionado, casi meditativo. Quienes trabajaron con él recuerdan que ya en los últimos años de su carrera activa, Gustavo llegaba a los sets con una mezcla de profesionalismo impecable y nostalgia anticipada. Era evidente que estaba cerrando una etapa, incluso antes de anunciarlo. Saludaba a todos. Se tomaba el tiempo de conversar. Se quedaba en silencio contemplando los estudios. Como si se estuviera despidiendo de un lugar que había sido hogar, pero que ya no le pertenecía del todo. Cuando finalmente lo dejó, lo hizo sin anunciarlo, sin conferencias de prensa, sin cartas abiertas, sin dramatismo mediático. Se fue como había vivido, con discreción. Para su entorno más cercano, su decisión fue un acto de coherencia personal. Para su familia, un gesto de compromiso. Para él, una forma de recuperar el control sobre su propia vida. Como cualquier ser humano, Gustavo no estuvo exento de desafíos afectivos. Aunque siempre evitó exponer su vida sentimental, se sabe que vivió etapas complejas, rupturas dolorosas, momentos de soledad y silencios que a veces se hacían demasiado largos. La figura pública siempre generó la ilusión de que vivía un cuento perfecto. Pero la realidad era más profunda. Gustavo descubrió que combinar una carrera tan exigente con una vida emocional sana era prácticamente imposible. A veces se encontraba físicamente en un lugar, pero emocionalmente en otro, y esa desconexión lo marcó profundamente. Cuando nacieron sus hijas, algo cambió para siempre. De pronto comprendió que el amor verdadero exige presencia, tiempo y vulnerabilidad. No se trata de impresionar, sino de sostener. No de prometer, sino de acompañar. No de ser admirado por millones, sino de ser indispensable para unos pocos. Ese descubrimiento fue uno de los motores que lo empujaron hacia una vida más íntima. Y, paradójicamente, fue también lo que fortaleció su identidad emocional. Durante años, Gustavo cargó con una autoexigencia feroz. Sentía que debía ser fuerte, protector, ejemplar. Pero al convertirse en padre, descubrió una verdad que ningún guión le había enseñado. Los padres también se equivocan. Hubo momentos en los que dudó, momentos en los que tomó decisiones pensando que hacía lo mejor y luego comprendió que podía haber actuado distinto. Momentos en los que su silencio fue malinterpretado o su prudencia fue confundida con lejanía. Y algo extraordinario sucedió. Aprendió a pedir perdón. No desde la culpa, sino desde la humildad. No como una figura superior que cede, sino como un hombre que se sabe imperfecto y que quiere construir vínculos reales. Ese gesto fortaleció enormemente su relación con sus hijas, quienes crecieron con un padre humano, capaz de mostrar sus luces y sombras.
Con el paso del tiempo, la relación entre Gustavo y sus hijas maduró de una manera admirable. Ya no se trataba solo de cuidarlas o guiarlas, sino de acompañarlas en la vida adulta. Gustavo se volvió un consejero sabio, un oído atento y un sostén emocional en momentos decisivos. Aunque mantiene estrictísima reserva con respecto a sus vidas, se sabe que él ha sido un pilar fundamental en sus decisiones académicas, laborales y afectivas. Nunca impuso caminos, nunca forzó expectativas. Siempre escuchó primero, opinó después, y siempre desde un lugar de respeto profundo por la libertad de sus hijas. La conversación con ellas se volvió el centro de su mundo. Charlas nocturnas en la cocina, silencios compartidos en la sala, caminatas largas mientras las escucha hablar de sus preocupaciones, aspiraciones o conflictos. Gustavo aprendió que un buen padre no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe ofrecer el espacio seguro donde esas respuestas pueden encontrarse. A esta edad, Gustavo reflexiona mucho sobre el tiempo. Sabe que la vida es fugaz, que los años pasan sin pedir permiso y que lo que realmente permanece no son los logros profesionales, sino la calidad de los vínculos que cultivamos. Por eso cuida el tiempo como si fuera un tesoro. No se permite desperdiciarlo en conflictos innecesarios, compromisos vacíos o personas que no suman. Ha aprendido a decir no con serenidad y a abrazar la lentitud como una forma de inteligencia emocional. Su vida actual no está marcada por la prisa, sino por la intención. Cada acción tiene un propósito. Cada conversación, un valor. Cada encuentro, una razón de ser. Aunque Gustavo nunca se definió públicamente como un hombre religioso, quienes lo conocen de cerca aseguran que tiene una vida espiritual intensa, no dogmática, sino introspectiva. Busca respuestas en la naturaleza, en la literatura, en las conversaciones profundas y, sobre todo, en la experiencia de vivir. Le importa la conexión humana, le importa la coherencia ética, le importa la gratitud, un concepto que repite con frecuencia en privado. Agradece la salud de sus hijas, la posibilidad de haber vivido dos vidas, la pública y la privada, y la sabiduría que le dieron los errores. Para él, la espiritualidad no es un refugio, sino una herramienta para comprenderse mejor. A lo largo de los años, el público construyó una imagen idealizada de Gustavo, el galán perfecto, el hombre íntegro, el profesional disciplinado. Pero detrás de esa figura, hay un ser humano común y extraordinario a la vez, sensible, reservado, inteligente, profundamente reflexivo. La mayoría de los actores temen envejecer lejos de la pantalla. Gustavo, en cambio, abrazó ese proceso como una liberación. Hoy se siente más auténtico que nunca, más libre, más coherente, más fiel a su esencia. Ya no vive para ser observado, sino para observar. Ya no actúa para complacer, sino para crear significado. Nos muestra que Gustavo Bermúdez no desapareció, se transformó, se reinventó desde dentro, y lo hizo inspirado por el amor hacia sus hijas, por la búsqueda de un equilibrio emocional, y por la necesidad de vivir una vida que respondiera a su verdad más profunda. La casa donde hoy vive Gustavo no es la mansión ostentosa que algunos imaginan. Es un espacio simple, cálido, luminoso y profundamente funcional. No tiene lujos exagerados, ni obras de arte que gritan estatus. Está decorada con fotografías familiares, recuerdos de viajes, libros subrayados y plantas que él mismo cuida con dedicación. Cada rincón de su hogar es un reflejo de su personalidad. Tranquilo, introspectivo y profundamente conectado con lo esencial. Le gusta la luz natural, los espacios abiertos, los colores suaves. Prefiere el silencio al ruido, la sobriedad a la exageración, la autenticidad a la apariencia. Quienes lo visitan aseguran que entrar en su casa es como entrar en una especie de santuario emocional, donde el tiempo avanza más lento. Y es exactamente lo que él buscaba. Un lugar donde respirar, un lugar donde sentir, un lugar donde vivir sin prisas. La rutina actual de un hombre que se rehizo a sí mismo. A diferencia de muchos actores, que viven obsesionados con el pasado o con mantener una imagen eterna,
Gustavo abraza su presente con serenidad. Su vida cotidiana está marcada por pequeños rituales que lo enraizan. Despierta temprano, siempre antes de las 7. Prepara su café con un método casi ceremonial. Lee durante 1 hora, generalmente textos filosóficos, literatura argentina contemporánea o ensayos sobre psicología y relaciones humanas. Camina todos los días, incluso cuando hace frío. Cree que caminar es una forma de pensar. Dedica tiempo a proyectos personales, algunos vinculados al mundo artístico, otros simplemente creativos. Ya no actúa bajo presión. Ahora actúa cuando quiere, no cuando debe. Hoy, cuando sus hijas ya son adultas, Gustavo vive un vínculo completamente distinto al de la infancia. Ya no es el padre que sostiene, ahora es el padre que acompaña, que aconseja con suavidad, que escucha sin juzgar, que celebra cada uno de sus logros con una emoción que a veces intenta disimular. En esta etapa de la vida, sus hijas se han convertido en sus mejores aliadas, sus amigas más sinceras y su mayor orgullo. Aunque mantienen una vida privada muy discreta, se sabe que lo visitan con frecuencia. Cocinan juntos y disfrutan de largas sobremesas. Comparten viajes cortos cuando las agendas coinciden. Le cuentan sus problemas, sabiendo que él nunca impondrá una solución, sino que ayudará a encontrarla. Las tres forman una especie de pequeño clan emocional, sólido, silencioso y profundamente unido. Aunque Gustavo nunca quiso convertirse en un referente público de paternidad, lo cierto es que millones de espectadores encontraron en él un modelo que trascendió la pantalla. Representaba al hombre sensible, al hombre respetuoso, al hombre que entiende el amor como un acto de cuidado, no de posesión. Ese estilo de masculinidad, que en los años 90 parecía adelantado a su tiempo, hoy es visto como un ejemplo necesario. Y eso explica por qué gran parte del público todavía lo admira, incluso cuando no aparece en televisión. ¿Volverán a la actuación? La pregunta que todos se hacen. A sus 61 años, Gustavo no ha descartado totalmente volver a la televisión o al teatro. Pero su regreso no dependerá jamás de una propuesta comercial, de una moda o de una nostalgia del público. Él solo regresaría por un proyecto que lo conmueva profundamente. No busca papeles repetitivos ni historias vacías. Busca algo que lo desafíe emocionalmente. Algo que tenga sentido. Algo que conecte con su visión del mundo actual. Y si ese proyecto aparece, podría regresar. Pero sin prisa, sin presión y sin expectativas externas. La actuación ya no es su obligación. Es su lenguaje artístico, su refugio cuando el corazón lo pide. Por ahora, disfruta de estar detrás de la cámara, asesorando proyectos, leyendo guiones y explorando ideas sin compromiso. El amor en la madurez. ¿Está solo? ¿Está acompañado? Este es uno de los temas más especulados y menos respondidos en la vida de Gustavo. Él, extremadamente reservado, jamás expone su intimidad sentimental. Y eso genera aún más curiosidad. Lo cierto es que Gustavo no está cerrado al amor. Es un hombre afectivo, profundo, emocionalmente inteligente. No teme enamorarse. Pero ya no busca el amor como necesidad, sino como elección. En esta etapa de su vida, si comparte su tiempo con alguien, esa persona debe cumplir algo fundamental. Debe respetar su silencio, su modo de vida, su visión íntima del mundo, su dedicación absoluta a sus hijas. Y Gustavo, que nunca fue un hombre de relaciones superficiales, entiende que el amor maduro es más lento, más honesto, más libre. No necesita rótulos. No necesita exhibición pública. Él ama hacia adentro, no hacia afuera. La madurez como triunfo personal. En una sociedad que idolatra la juventud eterna, Gustavo es casi una excepción. No reniega de sus arrugas, no teme a los años que pasan, no intenta parecer quien ya no es. Se siente orgulloso de su edad, de su proceso, de sus aprendizajes y sobre todo, de haber llegado a un punto donde ya no vive para complacer. Esa madurez no se construyó sola. Fue resultado de años de introspección, errores y reconciliaciones, silencios y renuncias.
decisiones valientes, una paternidad que lo transformó. Hoy es un hombre completo, serio, pero no rígido, profundo, pero no distante, sensible, pero no frágil. Un hombre que atravesó tempestades y eligió la calma como destino final. Si algo caracteriza esta etapa de su vida, es la tranquilidad con la que mira hacia adelante. No tiene prisa por nada, no necesita demostrar nada, no compite con nadie. Vive un presente dulce, equilibrado y muy consciente. Sus proyectos a futuro son simples, pero sólidos. Seguir cerca de sus hijas, cuidar su salud física y emocional. Elegir proyectos artísticos con autenticidad, no con urgencia. Continuar explorando la escritura, un hábito que lo acompaña desde la juventud. Viajar cuando su cuerpo se lo pida, no cuando su carrera lo exija. Mantener la coherencia que lo ha guiado hasta ahora. En resumen, su futuro está hecho de prioridades reales, no de presiones externas. Un hombre que eligió su propio final feliz. La vida de Gustavo Bermúdez podría haber seguido el camino típico de las estrellas. Fama interminable, exposición constante, conflictos mediáticos y un desgaste emocional monumental. Pero él eligió lo contrario. Eligió ser padre antes que celebridad. Eligió ser humano antes que ídolo. Eligió la autenticidad antes que la apariencia. Eligió el silencio antes que el escándalo. Eligió una vida que tiene sentido para él, no para el público. Y ese es quizás el mayor acto de valentía de su vida. A los 61 años, Gustavo no vive del pasado. Tampoco vive esperando el futuro. Vive en el presente con una profundidad que muchos envidiarían. Vive acompañado de sus hijas, de sus pensamientos, de su serenidad y de un mundo interior que sigue creciendo. Gustavo Bermúdez no desapareció. Tampoco se retiró del todo. Simplemente cambió de escenario. Dejó el set, pero se convirtió en protagonista de su propia vida. Y esa, sin duda, es su mejor interpretación. A esta altura del recorrido, cuando miramos hacia atrás y volvemos a recorrer la historia de Gustavo Bermúdez, es imposible no sentir una profunda admiración por la manera en que este hombre eligió reescribir su destino. No desde el ruido, no desde las cámaras, no desde la necesidad de validación externa, sino desde un acto íntimo de valentía, el de escucharse a sí mismo. La mayoría de las figuras públicas pasan la vida tratando de sostener el brillo que alguna vez los definió. Luchan contra el tiempo, contra la opinión ajena, contra la irrelevancia que los amenaza desde las sombras. Pero Gustavo no siguió ese camino. Eligió ser una excepción luminosa en un mundo que exige velocidad, exposición y espectáculo permanente. Su verdadera grandeza está en haber entendido que la vida no necesita aplausos para ser plena, que la fama no es un destino, sino una circunstancia, que el amor no se mide por la intensidad, sino por la constancia, que la paternidad no se declama, se ejerce, y que la paz interior es la forma más elevada de éxito. Hoy, a los 61 años, mientras otros temen el paso del tiempo, Gustavo vive un presente sereno, un presente construido con paciencia, con autenticidad, con decisiones a veces difíciles, pero siempre honestas. Una existencia que habla del hombre detrás del actor, del padre detrás del ídolo, del ser humano que eligió el camino más noble, el de la coherencia personal. Gustavo nos enseña que envejecernos no es un retroceso, sino una oportunidad. Una etapa donde uno puede volver a elegir, reevaluar, redefinir prioridades y reencontrarse con lo esencial. Él lo hizo. Y en ese proceso no solo ganó tranquilidad, también ganó profundidad, sabiduría y una nueva forma de presencia en la vida de sus hijas, quienes se convirtieron en el sostén emocional que le da sentido a todo. Su historia no es un cuento de hadas, no está escrita con tinta dorada, está hecha de silencios, de pausas, de pérdidas, de dudas, de reencuentros y por sobre todo, de amor. Un amor maduro, consciente, que se refleja en cada decisión que tomó y en cada paso que sigue dando. Esa quizás es la lección más valiosa. No necesitamos ser vistos por el mundo entero para vivir una vida plena.
Basta con ser profundamente significativos para quienes amamos. Si esta historia te conmovió, si te emocionó conocer la verdadera vida de Gustavo Bermúdez lejos de los reflectores, si sentiste que hay algo en su viaje personal que también resuena contigo, entonces te invitamos a quedarte con nosotros. Nuestro canal existe para contar historias como esta. Historias humanas, historias sinceras, historias que van más allá del espectáculo y entran directamente en el corazón de quienes las escuchan. Aquí analizamos la vida de los grandes artistas, pero también de los seres humanos que hay detrás de ellos. Te mostramos lo que nadie cuenta, lo que no aparece en los titulares rápidos, lo que solo se puede descubrir con sensibilidad, investigación y respeto. Si valoras el contenido profundo, auténtico y bien narrado, este es tu lugar. Te invitamos a suscribirte al canal, no solo para apoyar este trabajo periodístico, sino para ser parte de una comunidad donde las historias se cuentan con alma. Al suscribirte, tendrás acceso a análisis exclusivos, recibirás actualizaciones de nuestros próximos contenidos, podrás acompañarnos en cada nueva investigación, formarás parte de un grupo que aprecia las narraciones humanas, sensibles y reales. Haz clic en Subscribe, suscribirse, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando, seguir profundizando, seguir contando esas historias que merecen ser escuchadas con calma y con corazón. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad y por tu interés. Y gracias, especialmente, por valorar un tipo de periodismo que pone a las personas, no al escándalo, en el centro de todo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las mejores historias no siempre están en los grandes titulares. Muchas veces están en los silencios de quienes viven con verdad.